Saludos y bienvenidos al podcast de los consumidores. Ha pasado más de un año desde que se declarase el estado de alarma, donde pasaron muchas cosas desgraciadamente, y entre todas ellas, miles de consumidores se vieron obligados a cancelar muchos planes y viajes por no poder viajar. ¿Qué ha pasado exactamente con estos viajeros que adelantaron el pago de su billete y no viajaron? La ley dice que sí se tiene derecho a la devolución del dinero, aunque en la práctica compañías y empresas transportistas han recurrido a todas las opciones posibles para no hacerlo. Por todo ello, queremos saber en qué estado nos encontramos. ¿Se les ha reembolsado el dinero a todos ellos? ¿A cuántos se les ofreció un bono sin decirles que tenían derecho a ese reembolso? ¿Qué pasa con ellos ahora? Son muchas preguntas, todas son dudas que tienen los consumidores y que nos piden diariamente que se las resolvamos. Lo intentaremos hacer a través de este podcast gracias a Marta Blanco de la asesoría de OCU, que es quien mejor puede ayudarnos en este caso. Hablaremos con ella y de la mediación colectiva que ha iniciado OCU ante tanta demora en los pagos de los reembolsos. Si lo deseas, te puedes unir. Nos dirigiremos a aquellas compañías que precisamente cuentan con el mayor número de afectados por las cancelaciones, que son Ryanair, Iberia, Vueling y Air Europa. Pero antes, y como siempre, quiero recordarte que puedes suscribirte a nuestro podcast para estar al tanto de todos los temas de consumo que vayamos subiendo. Os habla Rosa Buendía. Comenzamos. Bien, pues ya saludamos a Marta Blanco de la asesoría legal de OCU. ¿Cómo estás, Marta? Hola, ¿qué tal? Empecemos por el principio y por lo más básico. Marta, en caso de que se cancele un vuelo, ¿a qué tiene derecho el consumidor? Tenemos que distinguir dos supuestos distintos. Si la compañía es la que cancela el vuelo, los consumidores tienen derecho a recibir el reembolso del precio del billete en un plazo de 7 días. Todo esto lo dice un reglamento europeo, que es el 261/2004, y no admite discusión alguna. Por el contrario, si es el consumidor el que cancela el vuelo, con motivo de las restricciones de COVID, que es de lo que estamos hablando, consideramos que en la mayoría de los casos nos encontramos ante supuestos de fuerza mayor. Pero es que además el artículo 36, del que vamos a hablar mucho a lo largo de este podcast, del Real Decreto Ley 11/2020, que es una normativa que se publicó a raíz de la pandemia, se establece que si como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades durante la vigencia del estado de alarma, fases de desescalada o nueva normalidad, los contratos suscritos por los consumidores no se pueden cumplir. El consumidor tiene derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días. Eso sí, en estos supuestos se concede a los empresarios la posibilidad de negociar, de alcanzar, de ofrecer otro tipo de propuestas o de alternativas a este reembolso durante un plazo de 60 días, de 2 meses, correspondiendo finalmente al consumidor la opción de aceptarlo o no aceptarlo. Por lo tanto, las compañías pueden ofrecer un bono al usuario por un valor equivalente, pero no es obligatorio aceptarlo, sino que es voluntario. Bien, ¿y si lo que se ha cancelado es un viaje combinado? En el caso de un viaje combinado sucede un poco similar. La agencia de viajes puede entregar al consumidor, si éste lo acepta, vuelve a ser voluntario, un bono para ser utilizado en el plazo de 1 año desde la finalización de la vigencia del estado de alarma o de cualquiera de sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso del que hubiera correspondido. Una vez transcurrido este periodo de validez sin haberse utilizado, el consumidor puede solicitar el reembolso completo del importe pagado, que se tiene que abonar a más tardar en un plazo de 14 días. Bien, pero todo esto que nos acabas de decir es precisamente lo que no ha ocurrido. Esto, digamos que es la teoría. Entonces, Marta, ¿qué es lo que ha pasado en realidad? La realidad, Rosa, es que las empresas se han puesto de perfil, no nos vamos a engañar. En la gran mayoría de los casos no están contestando y cuando lo hacen, o te dan un bono cuando lo que realmente se ha pedido es el reembolso, o indican que te van a devolver el dinero, pero nunca se lleva a cabo. Con el problema añadido, además, de que hay consumidores que en su momento sí que aceptaron voluntariamente ese bono del que estamos hablando, pero ya ha finalizado, ya ha caducado el mismo o está a punto de finalizar, y las empresas están negando a devolverles el dinero. En este sentido, sí que conviene recordar que es cierto que las compañías pueden ofrecer un bono sustitutorio, pero que es una opción que tiene el consumidor. Para que nos hagamos una idea de cómo se han puesto de perfil, mira, la Comisión Europea publicó en mayo del año pasado una serie de recomendaciones sobre los derechos de los viajeros, y donde se establecen unos criterios, unas directrices sobre cómo proceder en relación con los bonos, estableciendo, por ejemplo, no poner trabas al uso de los bonos y que sean lo más flexibles posibles. ¿Eso qué significa? Uno, la posibilidad de trasladarlo a otra persona sin cargo adicional alguno, y además la posibilidad de poderlo utilizar con compañías del mismo grupo. Además, para que resulte más atractivo, recomendaban la posibilidad de emitir un vale por un valor
valor superior al pago realizado y recomendando que si transcurrido el plazo de validez no se ha utilizado ese vale, que se proceda al reembolso en un plazo máximo de 14 días. La realidad, pues que poco o nada han seguido las compañías estas recomendaciones. Y respecto a las agencias de viajes sucede de forma similar. El consumidor no es quien debe afrontar estas consecuencias de la cancelación y debe poder recuperar el dinero que se ha pagado. Mira, os voy a dar datos de una forma muy rápida y resumida. En asesoría de OCU el año pasado se iniciaron más de 10.000 mediaciones referidas solamente a cancelaciones por la pandemia. Los sectores que más subieron son los relacionados con estas cancelaciones y el impacto ha sido brutal. Fijaos, en transporte aéreo un incremento del 370%, en agencias de viaje casi llegamos a un incremento del 1000%, y en viajes combinados es que superamos ese 1000%, un 1160% de incremento. Es una barbaridad. Francamente, estos datos nos muestran a la perfección de cuál es la realidad de lo que está pasando. Y entonces, para aquellos que están sufriendo esta injusticia, ¿cuáles son los pasos que tienen que dar para solicitar la devolución del billete y cuánto hay que esperar para que te lo devuelvan? Mira, primero ponerse en contacto con la empresa, está claro, la compañía aérea, el hotel, el operador, para solicitarles el cambio, el aplazamiento del viaje o la cancelación y el reembolso del precio. Y esperar. ¿Cuánto tiempo? La ley no lo establece, un tiempo prudencial, pues al menos estamos hablando de unos 30 días aproximadamente. Desde OCU sí que ofrecemos a nuestros socios la posibilidad de mediar con la compañía, pero si finalmente no se recibe respuesta o estás desfavorable, pues lamentablemente nosotros poco más podemos hacer y la vía que queda es la vía judicial. Sí que hay una excepción, que es el supuesto de cancelación del vuelo por parte de la compañía, del que hablábamos anteriormente, en el que se puede acudir con carácter previo y de forma gratuita ante AESA, que es el organismo en España que lleva este tema. Es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Se tiene que dar un supuesto, y es que el vuelo cancelado salga de cualquier aeropuerto europeo, o bien que el vuelo llegue a cualquier aeropuerto europeo, siempre que la compañía que opere el vuelo sea europea. ¿Vale? En relación con la vía judicial, a mí me gustaría quitar a la gente el miedo a la misma. Hay que tener en cuenta que si el importe reclamado es inferior a 2.000 euros, no se necesita ir acompañado ni de abogado ni de procurador. ¿Y qué pasa si el pasajero ha optado por el bono y se le ha caducado? En estos casos tenemos que distinguir una vez. Si estamos hablando de viaje combinado, lo dice claramente la ley, ya lo hemos dicho antes, el artículo 36. Transcurrido el periodo de validez sin haberlo utilizado, pues el consumidor puede solicitar el reembolso y se tiene que llevar a cabo a no más tardar de 14 días. En cuanto a los bonos que dan las compañías aéreas, pues en OCU consideramos que el pasajero también tiene derecho a poder recuperar ese dinero que ha pagado, de igual modo que lo hacen los viajes. Entonces, de hecho, es una de las recomendaciones que establece la Comisión Europea y se tiene que llevar a cabo en 14 días. Y nosotros consideramos que el Gobierno ha seguido esta recomendación a través de la redacción del artículo 36. Y vosotros, Marta, en la asesoría legal de OCU, ¿tenéis datos de cuántas personas han podido recuperar el dinero? Sí que tenemos datos de estas reclamaciones. Mira, el año pasado recibimos casi 20.000 consultas solamente relativas a transporte, más de 16.000 referidas a ocio y englobando viajes combinados, hoteles o eventos cancelados, no nos tenemos que olvidar de ellos. Se han presentado, como comentaba antes, más de 10.000 mediaciones en nombre de los socios. Y aunque solamente se ha resuelto favorablemente una de cada 6 mediaciones, por los motivos que ya hemos comentado, que es que muchas compañías no contestan o dan por resuelta la reclamación enviando un bono no solicitado, aún así, Rosa, hemos recuperado más de 1 millón de euros. Imagínate de la cantidad de dinero de la que estamos hablando. Sí. Teniendo en cuenta, eso sí, que más de 3.000 mediaciones a fecha de hoy todavía no tenemos respuesta en ellas. Creo que es importante destacar además que OCU se ha dirigido a ESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, para pedir información detallada sobre las reclamaciones que este organismo ha recibido y las gestiones llevadas a cabo por esta autoridad, dado que no se han publicado datos y es la máxima autoridad y es la que tendría que estar poniendo orden en todo este desbarajuste. Desde OCU hemos redirigido, de hecho, a muchos de nuestros asociados a este organismo. Estamos denunciando esta falta de transparencia sobre el resultado de las reclamaciones, puesto que además sirven como guía, no se están dando cuenta, pero sirven como guía para otros usuarios decidir si van a este organismo o directamente van a la vía judicial. Y luego además es que hay unas compañías concretamente que son las que más están resistiendo a pagar el reembolso, ¿verdad? Sí, en concreto Air Europa, Vueling, Ryanair, Iberia, tampoco estoy descubriendo América, para la mayoría de nuestros oyentes lo podrían imaginar, son las que concentran el mayor número de afectados. En algunos casos
Es cierto que es por volumen de reclamaciones, recibimos muchas reclamaciones, como es el supuesto de Ryanair o de Iberia. En otros casos es porque tienen el mayor número de reclamaciones sin respuesta, como es el caso de Air Europa. De hecho, desde OCU nos vamos a dirigir a todas ellas, iniciando unas mediaciones colectivas, pues para buscar una solución efectiva al problema de las cancelaciones. Nuestro objetivo es encontrar una solución por la vía de la conciliación, evitando de esta forma esa vía judicial de la que hablábamos antes, que es mucho más lenta y costosa para todos. El siguiente paso, no obstante, si no recibimos respuesta, será acompañar a nuestros socios a esta vía judicial. Es necesario actuar, Rosa, porque la inoperancia es ya intolerable y los usuarios tienen derecho a que se reconozcan sus derechos y que no sean ellos quienes corran con la peor parte de esta crisis. Desde luego, como bien dices, es que es intolerable que todavía muchos consumidores sigan arrastrando este tema y por eso, y para presionar a que se solucione de una vez por todas, en OCU hemos lanzado una campaña para que todos los afectados se unan y se pueda empezar acciones de mediación. Por eso, si tú que nos estás escuchando eres uno de los afectados, te pedimos que te unas. Puedes hacerlo a través de nuestra página web, www.ocu.org, en la sección de campañas, o bien entrando directamente en www.ocu.org/acciones colectivas/cancelación coronavirus. Y a Marta le agradecemos que haya estado aquí, que nos haya aclarado tantísimas cosas en tan poquísimo tiempo. Ha sido un placer. Y a vosotros agradeceros vuestra atención, espero que de verdad os haya sido de utilidad y os haya animado a llegar hasta el final. Nada más, nos vemos en el próximo podcast, un saludo.